un poco este esquema. Primero, en esta primera media hora, antes de que vengan los alumnos de la asignatura de CTS, de aquí de Teleco, pues yo presentaré demasiado rápido, pero bueno, ver un poco distintas propuestas que hay dentro de lo que podríamos llamar tecnología pues orientada al desarrollo humano o a los derechos humanos, y como nos sirven las siglas, pues lo hemos puesto simplemente una vez, que son los temas 3 y 4. Diversas propuestas, una que podríamos denominar de tecnología apropiada, otra la de tecnología para el desarrollo, que viene a ser un poco por las propuestas que surgieron del PNUD, de Naciones Unidas, con el Informe de Desarrollo Humano de 2001, que era monográfico orientado a la tecnología, y lo que nos puede aportar el enfoque basado en derechos humanos, que a lo mejor los alumnos del título en alguna asignatura pues ya habéis oído hablar de él, y si no, pues oiréis en breve, ¿vale? Luego, ya en la hora de media, de 5:30 a 7:30, con sus recortes, Luis Narvarte contará una experiencia concreta de aplicación de tecnología en un contexto de desarrollo, en un contexto con otra cultura diferente. Sobre todo él tiene mucha experiencia en el Magreb, que será cuando la experiencia que sobre todo se va a centrar, pero ha trabajado también en otras partes del mundo. Y a partir de ahí, pues él aporta pues como criterios que considera fundamentales para tener en cuenta cuando se hacen intervenciones tecnológicas en otros contextos, ¿no? Ya sean, y sobre todo orientadas al desarrollo. Y luego, pues cuando ya se acabe esa explicación, no sabemos el tiempo que quedará para debate, pero como suele quedar un poco ajustado, pues ya nos quedaremos, pues los que sois de la asignatura de Tecnología, Sociedad y Desarrollo, para el debate, pues un poco igual que el otro día, ¿vale? Pero va a ser esto. Entonces ya, sin más dilación, paso un poco al concepto de tecnología apropiada. Que no sé si ya, eso en la asignatura de proyectos, antes lo comentaba, ¿te llamas? Con Lucía. Bueno, pues habéis visto proyectos de cooperación en distintos ámbitos y a lo mejor sí os han comentado pues un poco el concepto de tecnología apropiada. No sé si es así. ¿Quiénes más estáis del título de experto? Vosotros. Si os suena, os han hablado ya más de eso, ¿no? Entonces a lo mejor no hace falta extenderme tanto, pero por recordar un poco las ideas, digamos, el origen o quizá lo que se considera como primeras experiencias de tecnología apropiada, pues fue a raíz del movimiento impulsado por Gandhi. Vas a salir, ¿eh? Ya. Bueno, yo aporto luego. Saluda. Bueno. Es decir, que promovía un uso de las tecnologías tradicionales de la India frente a las que imponía o proponía utilizar el Imperio Británico pues cuando estaba en la India. Eso generó recuperar pues antiguas tecnologías tradicionales que también promovían un desarrollo orientado más hacia las personas que a la obtención de beneficios. ¿De acuerdo? Entonces era más extensivo, por ejemplo, en mano de obra, daba trabajo a más gente, entonces promovía también una integración social o tenía un aspecto social mucho más importante. Luego, ya en finales de los 60, principios de los 70, con Lo pequeño es hermoso, pues que algunos de vosotros lo vais a leer, pues Schumacher y otros autores, Dixon, con tecnología intermedia, con el concepto de tecnología intermedia, proponían otros usos de la tecnología no tan a macroescala, que ya también habían empezado los problemas pues, de desastres o con el petróleo, fugas con el tema de la energía nuclear, etc. Entonces ya se estaba replanteando, bueno, pues que no todo desarrollo tecnológico, desarrollo, podía ser bueno y podía ser positivo, ¿no? Un poco reflexiones que ya nos hicimos el otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues surgen propuestas donde la tecnología sea lo más simple posible, lo más adaptada a las circunstancias del contexto en donde se va a aplicar, a pequeña escala, de bajo coste, que no sea agresiva, que sea respetuosa pues, con el medio ambiente, entonces que tenga una serie de consideraciones, ¿vale?, que hasta entonces pues, no se tenían mucho en cuenta, o que se veía pues, el desarrollo por el desarrollo, ¿no? Entonces, si pudiéramos resumir pues, algunas de las características de lo que se considera tecnología apropiada, que sobre todo
bueno, pues viene a... Lo apropiado a veces es ni mucho ni poco, ¿no? O no te pases o no te quedes corto o no te pases, ¿no? Digamos, establece determinados límites, ¿no? Eso es, digamos, lo que en general podemos considerar como apropiado, ¿no? Frente, pues, a este desarrollo de siempre más, siempre más, siempre más, ¿no? Bueno, vamos a poner los límites ajustados a lo que nosotros necesitamos. Entonces, tendría que ser una tecnología que responda a las necesidades sociales, que no sea un desarrollo tecnológico porque sí, porque es posible y venga, vamos hacia adelante, sino que esté orientado a satisfacer necesidades de las personas, de las comunidades de una determinada sociedad. Que sea más descentralizada, más independiente, a pequeña escala, sobre todo se aplica, y esto surge pues, en contextos más pequeños, como los que pueden ser de cooperación al desarrollo, en zonas aisladas, en comunidades más pequeñas, ¿de acuerdo? No en una sociedad, pues a lo mejor con grandes urbes, con grandes estados potentes, etc., ¿no? Era otro contexto. Entonces, tecnologías apropiadas a ese contexto, ¿no? También que sean sencillas, tanto en el diseño, en la construcción, en el uso, en el mantenimiento, lo cual es fundamental para que se mantengan en el tiempo, para que puedan ser usadas precisamente en ese contexto, ¿no? Respetuosa con el medio ambiente, que sea de bajo coste, en el sentido de que, bueno, pues esas comunidades o en esos contextos se puedan costear, sean accesibles, se puedan llevar adelante. El ámbito del tema social, que fomente el empleo, que si libera a las personas sea pues que las libere de cargas alienantes, es decir, que les libere de trabajos pues que ciertamente no aporten nada, que les liberen para poder hacer otras cosas mejores, ¿eh? Pero no precisamente a lo mejor para dejar en paro, ¿no? Es decir, si ponen la balanza el coste social o el coste económico, pues a veces prima que tenga un menor coste social y a lo mejor es mejor que usemos menos tecnología pero trabajemos todos y no tengamos determinadas cifras de desempleo y eso favorece una integración social y que la sociedad pues esté mejor, ¿no? Tener en cuenta esos criterios, ¿no? Entonces esas podrían ser como las características de la tecnología apropiada, ¿no? A lo mejor me he dejado alguna, no sé si con lo que habéis visto en otros contextos podéis aportar alguna más. ¿Queda más o menos claro? ¿Vale? Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, pues puede haber distintas. Un mensaje, una característica clara es que en principio no hay una tecnología que sea apropiada por sí, per se, ¿no? Esta tecnología es apropiada, el móvil es apropiado, o la wifi es apropiada, ya que estamos aquí en Teleco, o el cultivo, los que sean de agro, no sé si hay alguien de agro aquí. Sí, bueno, como te acabas de incorporar. El cultivo de esta forma, pues es lo apropiado, o este tipo de abonos o de forma es lo apropiado. Bueno, pues en principio no. Será apropiado dependiendo del contexto, de las circunstancias, de las situaciones, de la comunidad en la que se aplique, ¿no? Entonces podemos encontrar distintas estrategias, ¿no? Pues recuperar tecnologías antiguas, como fue el caso a lo mejor en sus orígenes de Gandhi, que ya no se usen y mejorarlas o adaptarlas si procede. Se pueden simplificar teorías modernas, tecnologías modernas, adaptándolas precisamente al nuevo contexto, ¿no? Se pueden adoptar tecnologías apropiadas que se han utilizado en otros países en un contexto similar, pues bueno, pues se transfiere a ese contexto, ¿no? O se pueden inventar directamente, pues bueno, pues tecnologías que sean apropiadas a esas circunstancias, ¿no? Se puede investigar, ¿no? Hay investigación y desarrollo precisamente en investigar nuevas formas que se adapten a determinadas circunstancias. En el ámbito, por ejemplo, pues de las telecomunicaciones, a lo mejor conozco más, pues por ejemplo hay mucha investigación también para comunicaciones en zonas aisladas, pues con la wifi o comunicaciones inalámbricas, la tecnología que tenemos aquí o que teníamos sin cable, pues tiene un alcance pues limitado, ¿vale? Entonces, bueno, pues sí hubo gente, pues también de esta universidad, y líneas de investigaciones, inventar, bueno, pues con esos mismos fundamentos, pero distintos protocolos que permitan precisamente pues llegar a alcances mucho mayores, ¿no? Con lo mismo. Que aquí no se plantea, pues porque no es necesario, pero en otros contextos sí. Entonces sí hay una investigación ex professo orientada
precisamente adaptar esa tecnología al contexto donde se va a aplicar, ¿no? Entonces, puede ser pues distintas estrategias porque, bueno, la idea fundamental es que sea apropiada para ese contexto, para esa comunidad, en esas circunstancias, ¿no? Y sobre todo, pues que sirva a las personas, ¿vale? Luego, esto tiene sus limitaciones, ¿vale? En principio, las críticas que hubo a estas propuestas, pues es que en principio está muy pensada para un ámbito exclusivamente pues, local, un entorno rural, pues un contexto, una escala, muy baja escala, ¿no? Pero no daba respuestas, o a veces no eran aplicables estos criterios en escala media o macro escala, ¿no? Y actualmente, sobre todo, pues en un mundo tan interconectado y globalizado, pues a veces es importante pues el factor de escala, ¿no? Entonces, muchas veces esos modelos eran aplicaciones tan específicas que no eran fácilmente replicables, que se pudieran extender a otros contextos. Entonces, bueno, pues eso podía ser apropiado para ahí, pero no era para otros sitios, ¿no? Tenía sus limitaciones, ¿no? También el que desde otros ámbitos más participativos y que la tecnología parta más desde la base y no se haga desde las mentes que saben lo que hay que hacer y ellos deciden qué tecnología hacemos, es que se seguía haciendo una tecnología, pues bueno, nosotros, en general en países pues, del norte, donde estaban los centros de investigación, nosotros te vamos a hacer la tecnología apropiada para ti, ¿no? Nosotros sabemos qué es lo bueno para ti, ¿no? Y no proponía otros procesos, otras formas, que luego ha habido pues, corrientes de pensamiento, de tecnología social, que no vamos a ver aquí, pero hay referencias en algunos de los documentos que están en Moodle, en donde sí promueven otra forma de hacer tecnología, más participativa, donde los propios beneficiarios tengan vías o se incluyan y se integren en los procesos de generación y de adoptar las tecnologías, ¿no? Entonces esas eran como algunas de las críticas que se hacían al paradigma de la tecnología apropiada. Lo que vamos a ver, para ver otras propuestas, es una que sí cubre, digamos, esa macroescala, porque son precisamente las propuestas de Naciones Unidas, que ya piensan, pues sobre todo a nivel macro, y a lo mejor en lo que se quedan limitadas es en el nivel micro, y el enfoque basado en derechos que se incorpora precisamente pues todos los principios de participación en los procesos. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver ahora. Vale. Bien. No sé si ya, bueno, lo del que es el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y los informes de desarrollo humano, supongo que estaréis, por lo menos sabéis, lo que es Naciones Unidas desde el 1990, pues edita cada año un informe sobre desarrollo humano, en donde, bueno, pues da los indicadores de desarrollo, fundamentales, pues sobre todo en salud, educación, ingresos, que configuran el índice de desarrollo humano, pero además, pues sobre otros factores. Y cada año, pues se suele centrar en alguna problemática, ¿no? En 2001 se centró, el título era poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano, y entonces, en ese informe, bueno, pues se lanzó un poco cómo se podía poner la tecnología precisamente al servicio del desarrollo y de las personas, ¿no? Cómo podían ampliar capacidades y qué alternativas o qué instrumentos podían tener los estados o la comunidad internacional para que eso se llevara a cabo. ¿De acuerdo? Entonces eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Partía de la base de que el cambio tecnológico, el desarrollo tecnológico puede generar pues, un círculo virtuoso con respecto al desarrollo, ¿no? De que los adelantos que pueda haber en medicina, agricultura, energía, comunicaciones, pueden favorecer precisamente las dimensiones del desarrollo humano, ¿no? Tanto en salud, educación, generación de ingresos, etc. Y a su vez, una sociedad con mayor nivel de conocimientos, con mayor nivel de educación, de salud, de fortaleza, de creatividad, de ingresos, también pues favorece un mayor cambio tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser un círculo virtuoso, ¿no? Además de la relación, pues quizá más directa o hasta entonces más evidente, pues que el cambio tecnológico pues favorece un mayor crecimiento económico, ¿no? Si nos centramos simplemente en lo
habitual de ver el desarrollo como económico, pues bueno, la tecnología favorecía el crecimiento económico, pero además si ampliamos, como hace un poco el PNUD con el concepto de desarrollo humano, a otras capacidades, ahí la tecnología también puede aportar mucho, ¿no? Entonces, desde esa visión positiva de que la tecnología puede aportar al desarrollo humano es desde donde parten sus propuestas. Bueno. A ver. Ahora, vale. Entonces, en principio, como fases, propone que la tecnología tiene que garantizar el acceso a los servicios básicos y la seguridad en ese acceso en condiciones de equidad, en condiciones de justicia y equipara, el término de equidad equipara, digamos, los conceptos de igualdad, pero no en el sentido de todos iguales, sino de todos con las mismas oportunidades dentro de unos criterios de justicia también, ¿no? De dar también cada uno o según lo que necesita o lo que puede merecer, ¿no? Entonces no es igual para todos, pero sí en condiciones de equidad, que todo el mundo tenga derecho precisamente a ese acceso, ¿no? Entonces, la tecnología tiene que contribuir precisamente a que las personas tengan acceso a esos servicios, ¿no? Y en el caso tecnológicos, pues pueden ser de agua, de alimentación, de vivienda, en el caso de arquitectura, o de energía, pues también cada vez es más importante para tener unas condiciones de vida dignas, ¿no? Pero a su vez también tiene que favorecer una creación de tener mayores capacidades de producción y de participación social, ¿no? La participación da también una dimensión importante en el desarrollo humano, entonces la tecnología tiene que fomentar, generar más capacidades para mayor producción, para un mayor desarrollo, pues también económico y productivo, y también de favorecer, ampliar las oportunidades de participar en tu sociedad, ¿no? Y todo ello, pues desde un criterio de sostenibilidad y de empoderar a las personas, es decir, de generar capacidades en las personas para que sean más autónomas y decidan pues un poco la vida que desean llevar, que esa es un poco la idea del desarrollo humano, ¿no? Digamos, eso será como una declaración de principios de lo que debería de favorecer la tecnología, ¿no? Entonces, para eso no basta con la infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, sino que lo que marca la diferencia no es tener la tecnología en sí, sino luego el uso y el acceso que se tiene a ella, ¿de acuerdo? Que lo que te da potencia no es simplemente tener un ordenador, ¿de acuerdo? Sino lo que puedas hacer con él. Y también, incluso, pues cuándo te va a costar, el coste del acceso, ¿de acuerdo? Es decir, que influyen otros factores, que pueden ser económicos, educativos, institucionales, que influyen en que esa tecnología que pueda estar ahí, esa infraestructura, al final cumpla los objetivos o los beneficios que se esperan de ella, ¿vale? No es solo que esté, que es importante, es básico, pero luego tiene que ser aprovechable, ¿no? Y ahí influyen otros aspectos, ¿no?, que son importantes, ¿no? Si se pueden llevar las comunicaciones, como puede haber en África o en Asia, pero si el coste de acceso a la banda ancha pues es 200 o 300 veces el salario, pues a lo mejor no se va a aprovechar mucho, o la gente no va a poder sacar el beneficio que se espera de ello, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay determinadas barreras, ¿no? Ahí influye pues también el grado de inclusión, de distribución de la riqueza, es decir, si son sociedades muy desiguales, lo que va a contribuir y que haya esa infraestructura es que solo tengan acceso a lo mejor determinados sectores de la población. Entonces se agranda la brecha de las desigualdades precisamente, ¿no? Entonces no es una utilización de la tecnología en sentido de la inclusión, sino que va a favorecer que haya cada vez más diferencias, ¿no? El tema de la formación y de las capacidades pues también va a ser fundamental para el aprovechamiento de los beneficios de la tecnología, ¿no? Es decir, que se tengan capacidades no solo para utilizarla, sino también para mantenerla, para desarrollarla, para que pueda ofrecer unos servicios cada vez mejores, ¿no? Entonces eso es importante y luego se verá más adelante en la sesión de Luis. Y luego también aspectos institucionales, sobre todo pues marcos regulatorios, niveles de libertad o de participación, y los marcos regulatorios pues también son importantes. Ahí está el tema que ahora pues también se insiste, por ejemplo, de la transferencia del conocimiento o de la propiedad intelectual, de las patentes,
Es decir, que también hay una protección de ese conocimiento, ¿no? Y que, bueno, pues se puede ir un poquito más allá. A lo mejor en la siguiente sesión también se abordará ese tema, ¿no? Hasta qué punto el tema de la propiedad intelectual pues puede ser legítimo o no, ¿no? Cuando a lo mejor de esos conocimientos pues dependen las vidas de otras personas, ¿no? Aquí el caso quizá más claro o sangrante que ha ocurrido es con las vacunas del SIDA, ¿eh? Y las patentes precisamente para los tratamientos del SIDA, ¿no? Que había, pues, entraban en conflicto pues, los derechos de propiedad intelectual de las empresas que habían ido generando esos conocimientos o esas vacunas y el derecho a la salud de millones de personas, ¿no? Que no podían tener acceso a ese tratamiento precisamente por los elevados costes, ¿no? Entonces, bueno, pues se desarrollaron medicamentos genéricos, Brasil sobre todo y la India, que tenían esas mismas propiedades, pero las empresas, apelando a sus derechos de propiedad intelectual, pues impedían que eso se comercializase a otros países. Bueno, tú en Brasil, vale, pero no lo exportes a otros, ¿no? Entonces, bueno, pues eso generó una controversia y un dilema que entra dentro de los marcos regulatorios. Y eso impide precisamente que las personas puedan tener acceso a los beneficios de la tecnología, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso también es importante, ¿no? Entonces, son muchos aspectos que hay que tener en cuenta, que no es simplemente la infraestructura, sino otros aspectos que pueden contribuir a ello, ¿no? Entonces, las propuestas que hace el PNUD para que la tecnología favorezca el desarrollo, sobre todo a nivel de los estados, en el texto que os vamos a proponer para la actividad viene desarrollado. Entonces, hoy simplemente es presentar un poquito el marco, ¿no? Pero ahí ya se extiende y lo explica mejor, ¿no? Pero va en un nivel básico pues de infraestructuras, es decir, que haya infraestructuras y promover y emplear dinero público en que esas infraestructuras existan, ¿de acuerdo? Apoyar sobre todo en sectores básicos de agua y saneamiento, energía, transporte, comunicaciones, etc. Adecuar los sistemas de formación, el factor de la capacitación y del conocimiento, que es fundamental para aprovechar la tecnología. Y hay también pues el tema del éxodo de profesionales, todo lo que la problemática de la fuga de cerebros, pues es importante, ¿no? También, ¿no? De cómo se gestiona todo eso, ¿no? Para que precisamente las personas que tienen conocimientos, que son capaces, puedan revertir esos conocimientos para el desarrollo de su país y no a lo mejor con otros fines, ¿no? Y alentar pues innovación tecnológica, que las políticas nacionales identifiquen pues ámbitos donde la tecnología sea necesaria y que se fomente precisamente la innovación en esos campos, ¿no? Y ahí está la siguiente de las líneas, que eso es, por ejemplo, a nivel internacional, es que la investigación y desarrollo se oriente precisamente a temas críticos del desarrollo, ¿no? Entonces, ahí sí hay pues cifras en donde muchas veces las prioridades de inversión no son en los problemas a lo mejor que más impacto pueden tener en el desarrollo, ¿no? Se habla del 90-10, en el sentido de que el 90% de los recursos pues, se invierten en temáticas de I+D, se invierten en temáticas que afectan al 10% de la población mundial, ¿no? Cuando, bueno, pues a lo mejor hay otros problemas, en el ámbito de la salud a lo mejor es también más grave, pues en enfermedades pues críticas como malaria, tuberculosis, etcétera, a lo mejor no se invierte tanto como en control de la obesidad o en cosméticos, etcétera, ¿no? Empresas farmacéuticas. Bueno, pues hacia qué necesidades estamos orientando la I+D, ¿no? Entonces, ese era un punto importante. La gestión de la propiedad intelectual, es decir, de ese conocimiento que se tiene, cómo se comparte, cómo se transfiere, cómo se puede hacer uso de él. Y fomentar, pues, asociaciones regionales, mundiales, para compartir precisamente ese conocimiento, ¿no? En el texto ya lo veréis con un poco más de extensión, ¿vale? Entonces, como veis, estas propuestas son más a nivel, pues un poco macro, ¿no? De políticas nacionales, de políticas internacionales, pero identificando barreras y medidas que pueden contribuir a que la tecnología sirva para el desarrollo. Y por último, el enfoque basado en derechos. ¿Eso ya lo habéis visto en alguna? ¿Alguien ya ha oído hablar de eso? ¿No? ¿Algo por ahí? ¿Qué te suena? Habla fuerte y claro, por si acaso, o si no me lo dices yo lo repito ya está.
Puede funcionar. Nah, pero para favorecer un poquito, si yo tampoco... Venga. ¿Qué? Sí, hombre. Salmo, peínate un poquito, que todavía no está. La idea, más o menos. La idea es, más que el desarrollo tecnológico se desarrolle, valga la redundancia, para ayudar a los que tienen un nivel de desarrollo inferior, la base es como que los que tienen el nivel de desarrollo inferior no es ayudarlos, ellos tienen esos derechos y deben ser capaces de exigirlos. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer los que tenemos un nivel de desarrollo superior no es ayudarlos, sino cumplir con nuestra responsabilidad en cuanto a esos derechos. Pero es un poco... ¿Has explicado? Bien. Vale. Es que como veremos, está un poco ahí. La idea no es tanto... Se puede adaptar a la tecnología, esto es algo más amplio, también de cómo enfocar el desarrollo en general, ¿vale? El desarrollo social. Y entonces es como basarte que el desarrollo no es una cuestión de caridad o de voluntariedad, de bueno, vamos a contribuir, sino desde la óptica de que es un derecho humano, ¿no? Es decir, hay personas que no están viendo respetados sus derechos más básicos. Entonces, desde esa perspectiva, y que ya hay una normativa internacional, hay unos criterios, vamos a apoyarnos en eso para trabajar por el desarrollo. No en un acto de simplemente buena voluntad, que buenos somos, sino, bueno, porque hay una normativa, porque es un derecho que tienen esas personas, y tenemos todas las personas de llegar a esos niveles de desarrollo, ¿no? Entonces, está orientado sobre todo a proteger y promover la realización de los derechos humanos, en sentido amplio. Entonces, identifica primero a los titulares de derechos, es decir, a las personas que tienen esos derechos, ¿vale? Y aquello a lo que tienen derecho. Entonces, cada vez pues también se amplía, y en el ámbito tecnológico pues se habla del tema del derecho al agua y el saneamiento, del derecho a la energía, derecho a un medio ambiente sostenible, ¿de acuerdo? Entonces, pero también identifica a quiénes son los que tienen el deber de que esos derechos sean reales, y qué obligaciones tienen esas instituciones o personas o estamentos para que esos derechos se cumplan, ¿no? Entonces identifica, bueno, pues quiénes son los titulares de derechos, quiénes son los titulares de obligaciones, y contribuye su idea de desarrollo es capacitar precisamente a los titulares de derechos a reivindicarlos y a poderlos hacer efectivos, ¿vale? A exigirlos, y a los titulares de deberes capacidad para cumplir con sus obligaciones, ¿no? Ahí está pues también capacidad institucional, formación de la gente para que se puedan hacer realidad esos derechos, ¿no? Entonces se trabaja un poco en esa idea, ¿vale? Entonces, ese valor añadido pues es eso, algo que legitima este trabajo por el desarrollo. No es algo deseable, sino que viene a ser obligatorio porque las personas tienen derecho. No debe haber discriminación, es decir, es una propuesta más inclusiva, ¿de acuerdo? De no discriminación, porque los derechos, todas las personas tienen ese derecho. Entonces, se tiene una visión holística en donde se tienen que complementar pues todos los derechos, tanto económicos, sociales, es decir, que se trabaja en un sentido amplio. Promueve ya en plan metodológico pues procesos participativos a la hora de diseñar políticas para hacer efectivos esos derechos. Promueve la responsabilidad precisamente pues de los titulares de obligaciones, la rendición de cuentas. Ya establece vigilancia de compromisos porque ya hay instituciones pues que velan por que se cumplan los derechos humanos. Entonces, bueno, pues tienen determinada, por lo menos en algunos, pues ya hay mecanismos para vigilar que eso se cumple o no. Entonces hay también una rendición de cuentas de los de obligaciones, pero también hay instrumentos para controlar que eso se lleva a cabo o no. ¿De acuerdo? Y promueve pues una sostenibilidad o garantiza una mayor sostenibilidad de resultados, puesto que aporta un marco jurídico, puesto que promueve el empoderamiento de los actores que están involucrados, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los aspectos que se consideran puntos fuertes o del valor añadido de este enfoque, ¿no? Entonces, podríamos resumir, y ya con esto daremos paso a la siguiente parte de la sesión. Pues un poco la tecnología apropiada aportaba un poco la idea de
de sostenibilidad y de adaptarse a las condiciones y de ser respetuosa precisamente con las condiciones de contexto. En las propuestas del PNUD pues, incluían el aspecto más global y más macro de gobernanza, de cómo gobernar todo el desarrollo tecnológico para que esté orientado al desarrollo humano. Y el enfoque basado en derechos pues, bueno, aporta también las cualidades de participación y de empoderamiento que bueno, también podían estar un poco en los anteriores, ¿no? Entonces, digamos, esas 4 me parecen como palabras claves a la hora de plantearse intervenciones tecnológicas o políticas de intervención tecnológica que contribuyan al desarrollo, ¿no? Respecto de la sostenibilidad, de la gobernanza, de la participación, de la capacitación, me parecen aspectos claves, ¿no? Entonces, esta primera parte de introducción la vamos a dejar aquí. Yo creo que no se me... bueno, aquí hay sí, otros modelos de intervención. Lo que pasa que ya es un poquito... Luego lo podéis mirar. Aquí era también como dentro de distintas propuestas, pues esto está tomado de la antigua Ingeniería Sin Fronteras, ahora se llama ONGAWA, de su memoria de actividades, establecían criterios, ¿no? de intervención, al menos en sus acciones, lo que ellos actúan, ¿no? Entonces me parece importante porque intenta recoger estos aspectos, ¿no? Dice que tienen que proveer servicios, es decir, el aspecto pues, de infraestructuras o más técnicos, ¿no? Tiene que fortalecer capacidades, el aspecto del empoderamiento, tiene que reforzar la ciudadanía activa y la incidencia política, y aquí era pues, un poco todo cómo intenta integrar el enfoque basado en derechos, ¿no? Tiene incidencia política para que las actividades también tengan su repercusión y sirvan para que desde los gobiernos e instituciones asuman sus responsabilidades, y reforzar la ciudadanía para que precisamente los titulares de derechos pues ejerzan sus derechos de reivindicar pues lo que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, pues era un modelo por ver cómo una organización de desarrollo intenta integrar estos conceptos en sus acciones, ¿vale? Como ya digo, en los textos que os proponemos abunda un poquito más en esto, y seguro que en la intervención ahora de Luis, pues puesto en realidad, pues podemos un poquito pensar y reflexionar sobre